Hola, ¿qué tal? Los saludo a ustedes con mucha alegría en este espacio virtual que nos da la posibilidad de hacer esta reflexión en este cuarto domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Bienvenidos sean todos ustedes. Iniciamos. Nos encontramos ya en este recorrido en el cuarto domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Y las lecturas que hemos venido escuchando desde la semana pasada son del Evangelio de San Juan, que, como lo comentábamos hace 8 días, el evangelista San Juan tiene significado muy profundo, un sentido teológico profundo, porque no es lo que dice, sino lo que quiere decir y la profundidad teológica, como quiere decirlo. Por lo tanto, les invito para iniciar esta lección divina, vamos a hacerlo con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el maravilloso regalo de la vida. Te damos gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos quitas. Nos ponemos en este día en tus manos. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón a tus inspiraciones. Envía tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros. Envía tu Santo Espíritu sobre los que están viendo esta transmisión, sobre los que la verán en el momento determinado que puedan hacerlo. Derrama sobre ellos tu bendición, tu Espíritu, para que puedan comprender y todos comprendamos tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sin más, les invito a escuchar el Evangelio de este domingo. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Como hemos escuchado, el Evangelio que este domingo nos propone la liturgia de la Iglesia es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21, que nos habla de Jesús, que Nicodemo, un fariseo, va y lo encuentra por la noche. Pero antes de avanzar, quisiera decirles que este domingo, cuarto del tiempo de Cuaresma, es conocido en la iglesia como el Domingo Letare, el Domingo de la Alegría. Yo no sé si ustedes se acuerdan, el tercer domingo del tiempo de Adviento, celebrábamos ese domingo como el Gaudete, el gozo. Muy bien, así como el Adviento tiene este domingo peculiar llamado Gaudete, la Cuaresma también tiene un domingo.
este cuarto domingo denominado Letare. Letare significa también alegría, lo mismo que en el Adviento. Y se le denomina así porque vamos en este itinerario, vamos en el, digámoslo así, en el punto medio ya de la cuaresma. Entonces se nos invita a alegrarnos porque ya estamos a la mitad del recorrido. Vamos caminando, nos vamos esforzando y entonces la antífona de entrada de la misa de este domingo es tomada del profeta Isaías en el capítulo 66 que dice, alégrate Jerusalén y que se reúnan cuantos la aman. Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. Esta antífona de entrada de la misa, así inicia, alégrate Jerusalén. Entonces, el letare es el gozo, la alegría. Por lo tanto, el color litúrgico que veremos este domingo en muchas parroquias, en muchas iglesias, podrá ser el color rosa. Aunque hay lugares donde no hay posibilidades, bueno, se utilizará el color morado, pero es permitido el color rosa, que es el color de la alegría. Así es que esa es la razón por la cual ustedes verán la celebración del Papa o del Obispo o de alguna transmisión en televisión, verán que 2 veces al año se utiliza el color rosa. En el domingo del Gaudete, en el Adviento, y en el domingo Letare de la Cuaresma, que es este cuarto domingo. Muy bien, hacemos esta lección de este domingo. Yo quiero compartirles que específicamente estas lecciones, cuando son tomadas del Evangelio de San Juan, tienen una profundidad teológica. Y esta específicamente, este texto que hemos escuchado ya, tiene una profundidad enorme. Y les confieso que sí es un poquito difícil poder transmitirlo, revisarlo, analizarlo, cada palabra, cada expresión, cada verbo, cada sustantivo, lo que dice, lo que quiere decir, la relación, el diálogo con Nicodemo. Es bellísima la lectura de este domingo. Entonces trataremos de sintetizarlo, trataremos de hacer solo una lección. Recordemos que no estamos haciendo una exégesis, sino lo que queremos hacer es una lección, es decir, ¿qué nos dice el texto para poder llevarlo a la vida en palabras sencillas? Muy bien, así es que sin más, ya pasamos de la lectura, ya escuchamos el texto. La lectura obedece a la pregunta, ¿qué dice el texto? Ahora entramos a la meditación que obedece a la pregunta, ¿qué me dice el texto? Muy bien. Iniciemos pues con este texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 3. Recordemos que versículos anteriores de este texto que hemos escuchado el día de hoy, Nicodemo va a buscar a Jesús de noche. Nos dice la misma palabra de Dios. Y tienen un diálogo de nacer de nuevo y le pregunta a Nicodemo, ¿cómo es posible que un hombre ya adulto pueda nacer de nuevo? Y hay un diálogo profundo. Muy bien, el texto que nosotros hemos escuchado inicia de este domingo, inicia en el versículo 14. Y muy bien, para empezar, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo aparece solamente en el Evangelio de San Juan y por los textos que
nos va dando las referencias que el evangelista San Juan nos da de Nicodemo, sabemos que era, para empezar, judío, era fariseo y al parecer nos va narrando la Sagrada Escritura cuando vienen las acusaciones contra Jesús, como pertenecía al Sanedrín, se supone por lo que va diciendo en el capítulo 7, versículos 50-51, se supone que pertenece al Sanedrín y trata como defender a Jesús, porque está como seducido y apasionado por lo que este nuevo maestro, este nuevo rabino, viene a enseñar con sus palabras y con sus acciones. Y así es que Nicodemo entonces es un fariseo, pertenece al Sanedrín y el mismo evangelista, en palabras de Jesús, dice que es un jefe, un líder de los judíos. Así es que ese es Nicodemo. Es conocido en el Evangelio de San Juan porque realiza un profundo diálogo con Jesús. Enorme diálogo y hermoso diálogo que Nicodemo realiza con Jesús. No se vuelve a nombrar a Nicodemo sino hasta el final. También sabemos que lo va a buscar de noche. Y no lo vuelve a mencionar el evangelista sino hasta el final, cuando ya viene la pasión, muerte y resurrección de Jesús, cuando José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús, Nicodemo lo ayuda a bajarlo de la cruz y a depositarlo en el sepulcro. Así es que con esto podemos comprender, así a grandes rasgos, quién era Nicodemo. Pertenecía al grupo de los fariseos, era del Sanedrín, pero estaba algo así como seducido por la presencia del maestro. En conclusión, podemos decir que Nicodemo era un hombre letrado, era fariseo, conocía las escrituras, conocía la ley. En consecuencia, era un hombre religioso, sumamente religioso. Indudablemente, entonces, amaba a Dios. Era fariseo, conocía las escrituras, la ley, las cumplía. Pero es la presencia de Jesús, y aquí es el punto importante. La presencia de Jesús lo apasionaba, lo seducía. Estaba admirado por esta enseñanza del maestro de Nazaret. Tiene un encuentro con Jesús y bueno, digamos lo que ahí inicia este proceso de Nicodemo. Ese era Nicodemo. Y nos vamos directamente a los versículos 14-15, que dice así: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Estos son los versículos que escuchamos inmediatamente al escuchar el Evangelio de San Juan de este domingo, versículos 14-15. ¿A qué se refiere estas palabras de Jesús que le está dirigiendo a Nicodemo? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Necesitaríamos entonces trasladarnos al Antiguo Testamento, porque es evidente que Jesús está haciendo referencia al libro de los Números en el capítulo 21, versículos 5 y siguientes, cuando Moisés lleva al pueblo de Israel hacia la libertad, haciéndolos atravesar por el Mar Rojo y los conduce a la tierra prometida a través del desierto.
Pero vamos directamente a este texto para ponernos en contexto. ¿De acuerdo? Dice el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés: fabrica una serpiente y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese qué interesante es este pasaje, porque Jesús utiliza esta figura del Antiguo Testamento y la traslada y se la coloca hacia su persona. Y veamos pues cómo tiene esta profunda relación. La serpiente de bronce es elevada y es colocada en un palo, en un mástil, y es elevada. Veamos el sentido del texto del libro de los Números en el capítulo 21. El pueblo murmura contra Dios, contra Moisés, tiene consecuencias, son mordidos por las serpientes, el pueblo comienza a morir, van con Moisés y le dicen que interceda, el Señor le manda y le pide una cosa: fabrícate una serpiente de bronce, colócala sobre un palo, sobre un mástil y elévala. Y todo el que vea a la serpiente de bronce vivirá. Fíjense, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué le pidió Dios al pueblo para que pudieran vivir? Y aquí ya haremos esta relación con las palabras de Jesús cuando tiene este diálogo con Nicodemo. Veamos qué le pidió Dios al pueblo para que pudieran vivir. Veámoslo primero para poder comprenderlo. ¿Qué no le pidió? Fíjense, no le pidió al pueblo cuando fueron mordidos por las serpientes, no le pidió hacer remedios. Úntate aceites o búscate y exprímete lociones y ungüentos y toca el manto y busca el agua bendita o con los pétalos de rosa, póntelos y colócatelos. No le pidió eso. ¿En cuántos momentos, circunstancias, ocasiones hemos escuchado eso? Toca el manto sagrado. Ven por el agua bendita. Ven por la rosa. La rosa es fundamental. Ven por el aceite bendecido. Le pidió una cosa: mira a la serpiente. Todo el que mire la serpiente. No le pidió nada de estos remedios mágicos. No le pidió eso. ¿Qué no le pidió? ¿Qué más no le pidió? No le pidió ofrendar nada.
ven, da tu ofrenda y serás salvado. No, porque en el momento que nosotros tenemos que ya dar algo, deja de ser gracia. Porque la gracia tiene este sentido de gratuidad, gratis. Nosotros ofrendamos en el sentido de ofrendar, de dar porque quiero, no como negocio, porque no estamos negociando con Dios. Dios no le pidió al pueblo ofrendar nada para ser salvado. Solo le pidió, mira, todo el que mire a la serpiente de bronce. ¿Qué más no le pidió? No le pidió ir y tocar y sobar a la serpiente para ver si así se quedaban salvados y pasarle la mano a la serpientecita y ponerse la mano acá y otro por acá y por aquí arriba y no, no le pidió eso, solo le pidió mirar a la serpiente. ¿Qué más no le pidió? No le pidió, organícense cuadrillas, pónganse a cazar serpientes, matarlas, pongan letreros por aquí, letreros por allá, cuidado con la serpiente. No, no le pidió eso. Tampoco les pidió eso. No les pidió cosas difíciles, complejas, que no pudieran realizar. Tampoco pidió que se imponer las manos unos sobre otros. Vengan y yo les voy a imponer manos para que fuiste mordido por una serpiente, tienes una enfermedad, ven que yo te voy a imponer las manos. Y ahora les dio a muchos el don de sanación y andaban ahí orando, imponiendo manos, sanando y poniendo santuarios en su casa. ¿Eso le pidió? No, solo les pidió, miren a la serpiente de bronce. ¿Qué más no le pidió el Señor a los hebreos, al pueblo de Israel? No les pidió contemplar las mordeduras de las serpientes. No, no les pidió, a ver, voltea a ver donde te mordió la serpiente y contempla tu herida y quédate ahí fijando en donde te mordió. Llora y desahógate. No. En vez de mirar la herida que había hecho la serpiente, las serpientes, les pidió contemplar la serpiente elevada de bronce que había hecho Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más no les pidió al pueblo de Israel? No les pidió contemplar a Moisés, que era el patriarca, que era el signo de la ley. No, fueron con Moisés, nos están picando o mordiendo las serpientes. Intercede. El Señor no les dijo, pues contemplen a Moisés, no. Mirar a la serpiente de bronce fue lo que les pidió. Comprendiendo esto, entonces nos trasladamos a las palabras de Jesús con Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué se nos pide entonces? Contemplar a Jesús elevado en la cruz. Creer en Él, más adelante lo veremos. Eso es lo que se nos pide. Para ser salvados para la vida y para vivir, para tener la vida eterna, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Mirar al Señor, creer en Él. Y creer en Él, por supuesto, que va a tener ciertas consecuencias en la vida que tengo que realizar. Pero nada de estas cosas raras se nos pide para vivir. Contempla a Jesús, que es elevado, que es levantado. Contempla al crucificado y cree
en Él. Lo veremos versículos más adelante. Así es que yo te lo pregunto y a la vez me lo pregunto yo. Elevamos nuestra mirada hacia Jesús, así como en el pasaje del pueblo de Israel en el desierto. Y hacemos todas estas cosas raras. Y hacemos todo esto menos lo que se nos pide. ¿Qué se nos pide? Contemplar a Jesús. Para vivir hay que contemplar a Jesús. Seguramente Nicodemo estaba sorprendido de todo esto. Nicodemo seguramente con todo este ritualismo, con toda la carga de la ley era más importante que el mismo Dios. Se había convertido la ley en un peso, en una losa que llevaban encima. Los mandamientos de la ley y la ley misma, los preceptos, eran mucho más importantes, la ley mosaica, y contemplaban más la ley de Moisés que al mismo Dios. Por eso en el diálogo de Jesús con Nicodemo le dice, así como Moisés elevó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Lo único que tenemos que hacer es contemplar al Señor. Muy bien, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, elevado, exaltado, nos dirán en otras traducciones, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tú, cuando en esta figura de la mordedura de las serpientes y tienes heridas, ¿hacia quién diriges tu mirada? ¿Hacia la herida o hacia Jesús que puede sanar esa herida? Así es que, amados hermanos, este domingo es una extraordinaria lectura que vamos a hacer y que vamos a escuchar y que tiene una profunda riqueza para la vida. Eso es lo que Jesús le explica, le dice, dialoga con Nicodemo. Lo más importante entonces de todo es mirarlo a Él, creer en Él. En esto consiste la vida. Prácticamente le explica Jesús a Nicodemo. En esto, Nicodemo, consiste la vida. ¿Quieres vivir, Nicodemo? Cuando el Hijo del Hombre sea exaltado en la cruz, en esto consiste la vida. Muchos de nosotros quizá nos parecemos a Nicodemo. Somos religiosos, creemos en Dios, realizamos ritos, pero lo único que se nos pide es contemplar a Jesús. Hacemos todo lo contrario a lo que se nos pide. Hoy lo que Dios nos está diciendo es, contempla a Jesús, cree en Él y tendrás la vida. Esto es lo que el maestro de Nazaret le está diciendo a Nicodemo. Y esto es interesante. Y continuamos entonces con los siguientes versículos que sigue Jesús en este diálogo y es difícil saber cuándo termina el diálogo con Nicodemo. Pero los versículos que siguen, miren, les decía al principio que es un texto un poco difícil por el contenido, pero estamos pues a punto de escuchar, lo sabes, el versículo más hermoso, de los más bellos que tiene la Sagrada Escritura, con una profundo contenido de salvación, profundo contenido teológico. Y dice, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto, amados hermanos, tiene una profundidad que a veces es difícil poder explicarlo.
Tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios hacia el ser humano que se equivoca, hacia el ser humano que le corresponde mal, que le da la espalda, como dice el profeta Oseas. En vez de darme la cara, me dieron la espalda. Pero aún así, los amo, los perdono, aunque no lo merezcan, nos dirá el profeta Oseas. Pero tanto ama Dios al mundo que le da lo más sagrado que tiene. Y lo más sagrado que tiene el Padre Eterno es a su propio Hijo, para que en este sentido de salvación que se conocía, no sacrificaran ya un animal que no era agradable a Dios, sino le entrega a la humanidad, al mundo, a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, no perezca, no pierda la vida, sino que tenga vida eterna. Es, sin lugar a dudas, un texto extraordinario, interesante, y bueno, si lo reflexionamos, hubiera sido más fácil que Dios ignorara los pecados del mundo. Es Dios, y Él pudo haberse hecho una humanidad nueva, un mundo nuevo, con solo tronar los dedos. O simplemente, como se dice coloquialmente, se hubiera hecho de la vista gorda. Pero eso no sería amor, un verdadero amor. El verdadero amor es el que se salva, el que rescata. El verdadero amor es el que corrige, el que amonesta, el que abraza, el que te enseña a ir por el buen camino. El verdadero amor es aquel que te lleva por el camino correcto y verdadero. A ejemplo de unos papás que verdaderamente aman. El papá que verdaderamente ama invierte tiempo, dinero, esfuerzo, supervisa, está al pendiente de su hijo, de su pequeñito, lo corrige, lo amonesta, no lo deja a la deriva. El papá que ama corrige. No entendemos como regalo de libertad dejar al ser humano, dejar a la deriva. Imagínense un papá que deja a su pequeño a la deriva, que haga lo que quiera, que no le enseñe, que no le corrija, que no lo amoneste, que no le enseñe a amar, a pedir perdón, a perdonar, a no robar, a no mentir. Que cuando el niño se está equivocando, el papá no le diga, a ver, ven acá, ¿qué estás haciendo? Eso no. ¿De quién es esto? ¿Por qué tomaste esto? ¿Por qué lo agarraste? No es tuyo. Yo no lo compré. ¿De quién es? Evidentemente el pequeño no lo va a entender, pero el papá que ama corrige, amonesta. Dios hace eso con cada uno de nosotros. Lo ama tanto. Y entonces, tanto es el amor de Dios que amonesta, pero a la vez envía a su Hijo único para ser sacrificado y de esa forma salvar al mundo. Interesante. Yo hace un tiempo, en estas mismas reflexiones que hemos hecho meses atrás, les ponía yo un ejemplo para poder comprender este texto de la Sagrada Escritura, este versículo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. ¿Cómo entender estas palabras? Bien, utilizo este mismo ejemplo yo creo que lo van a recordar, para poder explicarme lo que quiero decir y tratar de hacerme entender. Fíjense, como ejemplo, aquí va a aparecer la imagen de un padrecito, que es
digamos el padrecito de tu parroquia. Y bueno, este padrecito de tu parroquia que aparece, tú lo quieres mucho. Lo quieres porque, pues, porque lo has visto trabajar, porque lo has visto que se desenvuelve, lo has visto que se sacrifica por atender a los enfermos, por predicar, va, viene, trabaja, colabora, y de algún modo tú has aprendido a querer mucho al padrecito de tu parroquia. Digamos que se llama el padre Chiringas. Y entonces, un día, supongamos que el padre de tu parroquia, que se llama el padre Chiringas, se enferma. Y entonces está todo deshidratado, está enfermo y ya no hay nada que hacer. Te avisan, ¿qué crees? Que el padre Chiringas está muy mal. Ya no hay nada que hacer. ¿Cómo crees? Tú respondes, ¿cómo el padre Chiringas que yo quiero tanto, tanto, tanto quiero al padre Chiringas de mi parroquia, mi párroco? Y entonces esta persona que va con el chisme te dice, pero ¿sabes qué? Hay una solución para que el padre Chiringas no se muera. Solo hay una solución. Y tú dices, ¿cuál es? Me interesa saber porque quiero mucho al padre Chiringas. Y te dicen, la única solución es que uno de tus hijos, el que más amas, muera para que viva el padrecito de tu parroquia. Yo te pregunto, ¿de veras quieres al padre Chiringas? Pues que Dios lo tenga en su santa gloria, porque es difícil decir eso, hacer un intercambio para que alguien viva, dar la vida de un hijo, de un propio hijo, sangre de mi sangre, ese hijo amado, ese hijo que vi crecer y que amo profundamente, intercambiarlo para que viva otro. Es muy difícil, de verdad. Y estamos hablando del padrecito de tu parroquia, pero ¿qué tal hablemos de un delincuente, de un violador, de un asesino, de alguien que ha delinquido, de alguien que está en el reclusorio? ¿Darías la vida de un hijo para que alguien más que está en el reclusorio acusado de un delito del más grave viva, se salve? ¿Verdad que es difícil? En el pensamiento y en la psicología del ser humano sucede esto, pero no en el pensamiento de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Esta es la extraordinaria noticia del Evangelio, la buena nueva, que no se podía realizar y que en la mentalidad está como nublado, como cegado, incomprensible. ¿Cómo? ¿Cómo ese Dios se abaja, se agacha, viene, irrumpe en el tiempo, en la historia, rompe con todo? Entra en nuestra historia. El mismo San Juan en el prólogo, en el capítulo 1 lo dice. En el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y versículos más adelante nos dice, y la palabra se hizo carne. Y no solo entra en el tiempo, en la historia, irrumpe en nuestra historia, sino que hace ese intercambio maravilloso. El Padre Eterno da la vida de su Hijo, lo envía para que dé la vida y el ser humano se salve. Y conste que muchas veces nosotros somos peores, quizá a los ojos de Dios, cuando hacemos un examen de conciencia. Esta es la maravilla del Evangelio.
la buena nueva, la buena noticia que este domingo vamos a escuchar. Eso es lo que hizo el Padre Eterno. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este diálogo, este domingo lo vamos a escuchar, que Jesús lo hace con Nicodemo. No sabemos en realidad en dónde termina este diálogo, pero es una gran profundidad y riqueza espiritual, teológica y de salvación. En el versículo 19 nos dice: la causa de condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. La causa de condenación, fíjense, es esta, que Jesús viene y se presenta como luz del mundo, como el Salvador, el rescatador. Él es la luz. Y a pesar de saber que Él es la luz, el ser humano prefiere la oscuridad, prefiere las tinieblas, prefiere la maldad, porque aún conociendo la luz, prefiere la oscuridad. Este domingo tendremos la oportunidad de escuchar este texto que es hermoso de la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan. Más adelante, en el capítulo 8, Jesús dirá: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz en nuestra vida. La condenación no va a ser por otra cosa, sino por no seguir la luz. Aún conociendo a Jesús, aún conociendo la salvación, aún conociendo al Señor, la condenación es preferir la oscuridad. La salvación no consiste en todos estos, en esta serie de ritos. No consiste en ir a la iglesia y echarse agua bendita. No consiste en ir a tocar el manto sagrado o untarse aceite. No. La condenación es preferir la oscuridad, sabiendo que Jesús es la luz. Que esta reflexión de este domingo, la palabra de Dios con toda su riqueza, nos ayude a reflexionar y amar y contemplar a Jesús. Eso es lo que se nos pide en este domingo. En esto consiste la vida. Y eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, elevado, exaltado. Para obtener la vida hay que contemplar a Jesús. Que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón para comprender esto y para poder amarlo con todo el corazón. ¿Les parece si terminamos con una oración? Por supuesto que ya tú en casa harás tu oración, tu contemplación, y en estos días que quedan de Cuaresma, llevar a la práctica. Tú sabrás lo que vas a hacer, cómo vas a actuar, no solo en esta semana, sino en la Cuaresma y de aquí en adelante. Que la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos fortalezca. Terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a contemplarte en la cruz. Ayúdanos a contemplar que padeciste, pero también resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Y en esto consiste la vida, en creer en ti, en creer en tu palabra, seguirte, amarte y abrazarte con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia y ayúdanos a ser dóciles,
siempre a tu palabra. Que este canto que escuchamos para terminar sea un aliento para cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro.